¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. En esta ocasión vamos a leer las palabras de Robert Hawker, tituladas Para cuando dudamos. Mi Señor y mi Dios, ¿lloraría yo bajo la misma vergüenza consciente de mi terrible incredulidad como lo hizo Tomás? Sí, Señor, todavía estás ministrando, aún sirviendo, y aunque te pierdo de vista 1000 y 10,000 veces, es evidente y tan notorio que nada más que tu fuerza podría ayudarme. En todas las bendiciones de tu redención completada, tú mismo estás ministrando gracia a tu pueblo. Primero, compraste todas las bendiciones con tu sangre y ahora vives para verlas administradas por tu Espíritu. Precioso Jesús, estás siempre conmigo. Poco a poco estaré contigo. Te veré como eres y estaré satisfecho cuando despierte con tu semejanza. Amén. Así que, tomando las palabras de Hawker, quisiera invitarte a no dudar, porque realmente cuando entendemos la vida cristiana podemos estar seguros de algo. Dios jamás nos abandona. Entonces, ¿por qué dudamos? Dios está con nosotros el día de la alegría como el día de la tristeza. Dios está con nosotros mientras estamos sanos como cuando estamos enfermos. Él sigue obrando y Él siempre está trabajando para llevar a cabo sus propósitos gloriosos y eternos sobre nuestras vidas. Así que quisiera alentarte en el poder y en el amor de Jesucristo, a que no dudes de Dios, a que no dudes de su palabra, a que no dudes del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para la salvación, como Pablo escribe en Romanos 1, 16 y 17. De hecho, nuestro personaje en el que estamos pensando, el apóstol Pablo, a lo largo de su vida pudo dar evidencias de un ministerio auténtico. Sí, enfrentó luchas, problemas, dudas, tentaciones, sinsabores en el ministerio, porque todo eso que he mencionado viene en el paquete todo incluido cuando hemos sido llamados a la salvación. Así que quisiera adentrarme o aproximarme al primer viaje misionero de nuestro gran embajador llamado Pablo. Veamos a lo largo de este viaje las evidencias de un ministerio auténtico. Por ejemplo, pocos nos ponemos a pensar en las exigencias físicas a las que Pablo se expuso por compartir el Evangelio. Pablo fue un hombre que viajó incansablemente. Se cree que en el Nuevo Testamento se registra un equivalente a 21,400 kilómetros en línea recta, sin considerar los desvíos que necesariamente el apóstol tuvo que tomar. Esto excedería por mucho la anterior trayectoria que él tuvo para perseguir cristianos y llevarlos presos. Veamos cómo es que cuando escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11 y verso 26, él mismo testifica de sus viajes. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Así que hay una manera de resumir los viajes del apóstol Pablo. De hecho, hay una palabra que podría resumir los viajes del apóstol, y esa palabra claramente, evidentemente, es peligros. Se cree que estos caminos por los que Pablo anduvo eran demasiado peligrosos.
eran controlados en gran parte por bandidos que aguardaban impacientemente la aproximación de sus víctimas. En ese sentido, el compromiso de Pablo implicó una vitalidad espiritual que estuvo unida a una resistencia física continua y de osada valentía. De esa manera, Pablo y Bernabé llegaron a Chipre. Escuchemos lo que Hechos, capítulo 13, a partir del verso 4, nos recuerda. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Bueno, después de viajar por toda la isla, lo cual debió haber producido gran cansancio en la vida de Pablo, él tuvo la fortaleza de parte de Dios para enfrentar a Elimas. Elimas se oponía a la enseñanza apostólica y, siendo un mago, claramente un pagano, quien había sobrevivido con su ridículo maletín de trucos, ahora enfrentaba a un genuino y auténtico hombre a quien le acompañaba el poder de Dios. De aquí en adelante y hasta el final de su vida, pareciera ser que las dificultades avivaban su pasión, avivaban su convicción para servir al Señor. Pareciera ser que encontramos en el relato de Lucas, en el libro de Hechos, que Pablo no conocía la palabra renuncia. No la conocía. Bueno, eso debería retarnos, a ti y también a mí. Eso debería colocarnos a pensar en la seguridad del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Hace un par de horas examinaba con algunos consiervos pastores de nuestra región la inmensa seguridad, tranquilidad y gozo que nos da el saber haber sido llamados por Dios a servir como pastores. Bueno, cuando las cosas se ponen mal para nosotros, entonces debemos simplemente recordar quién nos llamó. ¿Quién nos llamó? Si Dios te llamó, Dios te sostendrá. Y lo mismo es para todos nosotros. Si Dios te llamó a la salvación, entonces nada ni nadie podrá hacerte frente. Esa es la seguridad de Pablo en Romanos capítulo 8, cuando él dice a los hermanos en Roma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, la conclusión de ello es nada. Es imposible que algo o alguien nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque ese amor es perfecto. Una gran cantidad de eruditos coincide que fue en Perge de Panfilia, donde Pablo posiblemente enfermó de malaria o de alguna enfermedad terrible de la costa.
Algunos creen que él pescó algún virus que afectó su visión, no por la proximidad de su primer viaje misionero. Algunos creen que él pescó un virus que afectó su visión por el resto de su vida. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento creen que lo que él haya pescado allí se convirtió en el famoso aguijón de 2 de Corintios capítulo 12. No solamente pasó esto, sino que aquí mismo Juan Marcos abandonó el primer viaje misionero. En cuestión de días, el equipo misionero que surgió de Antioquía pasó de 3 a 2 integrantes. Panfilia era conocida por su terreno escarpado, así que debieron haber ascendido más o menos unos 1000 metros de altura, y el recorrido por esa sierra costera los llevó a Pergue y después a más de 100 kilómetros al norte, más allá de las montañas, hasta la colina romana llamada Antioquía de Pisidia. Ellos no se rindieron, sino que rechazaron el agotamiento. ¡Qué gran lección para nosotros como siervos del Señor! ¡Qué gran lección para nosotros como ovejas de la grey! Porque, de hecho, las dificultades no disminuyeron para ellos. Pareciera ser que mientras mayor era el compromiso de Pablo y de Bernabé por compartir acerca del Evangelio, entonces las dificultades iban en aumento. Querido amigo, el llamado al Evangelio no es un llamado a una vida fácil, no es un llamado a una vida tranquila, no es un llamado en el que no debemos de calcular el costo de seguir al Señor. De hecho, esa es la razón por la que muchos abandonan a Cristo, que pensaron que era un camino color de rosa, posiblemente porque así te compartieron el Evangelio. Bueno, nos estamos dando cuenta en este pasaje que uno de los hombres a los que Dios más ha usado en la historia de la iglesia, llamado Pablo, realmente enfrentó el dolor, la adversidad, las fatigas, las traiciones, las deslealtades desde adentro, no desde afuera, pero él no se rindió. El agotamiento es una realidad para cualquiera de nosotros. Nuestras almas pueden agotarse, nuestras almas pueden cansarse porque somos humanos, pero entonces ese es un buen momento para recordar las palabras de este hombre de 2 de Corintios 12, cuando el Señor le ha dicho que no retirará ese aguijón de su carne. Entonces Pablo nos dice que el Señor le ha dicho: no quitaré este aguijón de ti, pero te daré mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en medio de tus debilidades. Así que oremos esta mañana. Y si estás flaqueando, y si estás desalentado, desanimado, deprimido, entonces pide al Señor que te dé su gracia, porque su gracia es suficiente para ti en este momento. Querido y buen Señor, tú eres el pastor del Salmo 23, y está por demás decirlo, pero es bueno recordarnos que somos débiles y solo tú eres fuerte. Es bueno recordarnos que no somos perfectos, pero tú sí lo eres. Es bueno recordarnos que muchas veces hemos querido flaquear, hemos querido tirar la toalla, hemos querido tener un pretexto para ya no permanecer en ti. Pero hoy tu palabra nos recuerda en el testimonio de Pablo y de Bernabé la posibilidad de saber que no nos has llamado a rendirnos y a ceder al agotamiento, sino a ser fortalecidos en el poder de tu Espíritu. Así que esta mañana yo pido tu gracia para el día de hoy, y que juntos a Pablo podamos confiar en tu palabra, que tu gracia nos va a perfeccionar en medio de nuestras debilidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga en esta ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean,
Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.